Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todas aquellas cosas que nos ayuden a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día les voy a contar la historia de cómo exactamente es que superé la ansiedad y depresión, una ansiedad y depresión crónicos que experimenté en mi vida por muchos años. Les voy a contar un poco de la historia de exactamente cómo es que se desarrolló esto en mí, cómo es que inicialmente lo superé y luego cómo es que me he mantenido hasta ahora y me he convertido en una persona con mucha paz interior, muy feliz, muy positiva, que es bastante diferente a como era antes yo en esos años en los que vivía con ansiedad y depresión crónicos. Así que, bueno, antes de empezar, eso sí, quiero hacer una aclaración, que yo no soy experta en salud mental, no soy psicóloga. Esto de acá es, como les digo, les voy a contar mi experiencia personal, es como un story time de cómo fue mi historia, qué cosas es lo que yo hice y que me ha ayudado a mí, que me ayudó a mí en ese momento a recuperarme y que me ha ayudado hasta el día de hoy y me sigue ayudando a enfrentar la vida y los estreses de la vida y los momentos difíciles y los momentos de ansiedad, ¿no? En los que normalmente se podría producir ansiedad de una mejor manera, de una manera más positiva, de una manera más empoderada. Así que habiendo hecho esa aclaración, lo primero es que este va a ser un episodio de 2 partes. En esta parte les voy a contar un poco de la historia, ¿no? De cómo es exactamente que yo desarrollé ansiedad y depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Y luego les voy a contar un poco de lo que hice inicialmente y luego en el siguiente episodio les voy a contar varias cosas que practico a diario en mi vida desde hace varios años, desde que me recuperé de esta ansiedad y depresión hasta ahora, y que es una práctica continua que me ayuda a ser feliz y enfrentar la vida de una manera positiva. Así que bueno, empezando, no sé, hay un montón de personas que sufren de ansiedad, ¿no? Y están, o sea, como que las han diagnosticado con ansiedad. Esto es algo que quiero aclarar también antes de empezar, es que muchas personas, creo que el tema de la ansiedad está como que cada vez más hablado hoy en día, ¿no? Entonces, a veces siento que hay como que algunas personas comienzan a confundir ciertas cosas, ¿no? Entonces, algunas personas puede ser que estén sufriendo de mucho estrés y mucha preocupación y obviamente uno puede sentir la ansiedad, ¿no? Y puede ser que tengan esta ansiedad como que la tienen y no la tienen y es como que va y viene y así, ¿no? Pero o sea, como que no es que un profesional de la salud o un psicólogo o un psiquiatra les haya dicho si tienes ansiedad generalizada o que los haya diagnosticado con ansiedad, ¿no? Sino que simplemente sienten como que esta preocupación y estrés continuos. Entonces, yo lo que les quiero decir es que el caso que yo tenía era de efectivamente ansiedad, o sea, como que diagnosticada. Y no sé, o sea, hay un montón de gente que sufre de ansiedad. A veces comienza, ¿no? Con un evento específico, un evento fuerte, un trauma fuerte, que hace que uno genere como cierta como preocupación hacia lo que va a venir en el futuro. No es como que todo está perfecto en tu vida y de pronto algo pasa, ¿no? Que es como fuera de lo común y entonces como que tu cerebro va en este modo de alerta en el que comienza a pensar, ¿no? Continuamente, uy, no, ¿y qué va a pasar después, ¿no? Como que tienes esta preocupación y ansiedad y estrés de que qué es lo siguiente que va a pasar, ¿no? Como que estás en este continuo estado de alerta. Entonces, en mi caso, en realidad no empezó así. Yo no, o sea, yo si es que me pongo a pensar como que en mi niñez, etcétera, no les puedo decir como que un momento exacto en el que de pronto tuve ansiedad, ¿no? Sí que pasó algo que hizo que se hiciera peor, ¿no? Pero yo creo que desde muy chica, en verdad me acuerdo haber tenido como mucha preocupación. Yo nací en el 83 y en el 83 había mucho terrorismo en Perú, habían bombas todas las noches, o sea, coches bombas, se veían las noticias como habían, bueno, asesinatos en todas partes, o sea, era como que creo que un momento de mucha violencia en Perú y seguramente en mi casa pues estaríamos
con el televisor prendido y con el noticiero. Y uno, al ser niño, o sea, como que tan pequeño, ¿no? Especialmente desde los 0 a los 7 años, absorbe muchas de estas cosas, ¿no? Y como no sabes en verdad cómo procesarlas, a veces no las absorbes, o sea, no las procesas bien, ¿no? Y lo que a mí me pasó y me acuerdo es que siempre estaba como preocupada, ¿no? Y que cuando escuchaba una bomba en la noche era como que o sea, realmente así me dolía el estómago, ¿no? Y en general como que tenía un poco de paranoia, sentía que alguien nos iba a hacer algo, y no había ninguna razón, motivo o circunstancia o nada que haya pasado para que yo generara esos miedos, simplemente era como el estrés continuo de crecer en ese ambiente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo desató. Ahora, luego, en un momento, así, ese fue el momento como que del antes y el después, por así decirlo, ¿no? Tuve una pelea así totalmente estúpida y sonsa con mi hermana, ¿no? Y me acuerdo en ese momento que ese fue el primer momento en el que yo como que me pregunté, o sea, como que no me pregunté, sino como que me dije, quizás no debería estar viva, ¿no? Como que eso fue un pensamiento que vino a mi cabeza, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento tenía 11 años y este pensamiento así me asustó, pero hasta decir basta. O sea, de hecho, en ese momento dije, wow, o sea, estoy loca, ¿cómo puedo haber pensado eso? Y esto como que comenzó a generar mucho más estrés y preocupación en mí, ¿no? En el por qué es que mi cerebro está pensando ese tipo de cosas. Y obviamente no es que yo iba como que a hacer algo, pero el tener este pensamiento a esa edad sin poder procesarlo, ¿no? O sin saber cómo procesarlo y cómo entenderlo, me afectó bastante. Y entonces ahí es que comenzaron como que visiblemente todos mis problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, que en realidad nosotros, o sea, nuestra mente está, o sea, no sé, está creada, o sea, está, como les contaban en los episodios anteriores, creo, o no sé en qué momento les conté, quizás en Instagram, nuestra mente está creada, o sea, nuestro cerebro está creado para ir como que escaneando nuestro ambiente de peligro, ¿no? Viendo como que si hay peligro aquí, allá, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos este tipo de circunstancias, ¿no? Nuestra mente puede comenzar a crear, o sea, como que a ver y a escanear en el ambiente cosas que son peligrosas en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tienes este tipo de situaciones en las que comienzas a sufrir de ansiedad, entonces tu cerebro está como sobre enfocado en las cosas que pueden ir mal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me pasó a mí y después de eso, literal, olvídense. Bueno, se comenzaron a generar un montón de pensamientos negativos y, o sea, en algunos momentos me acuerdo que era así como una lluvia, o sea, como un ataque de pensamientos, por así decirlo, que no podía controlar. Y todos esos pensamientos eran negativos, sentía que así me iba, o sea, como que me iba a desmayar y iba a perder el conocimiento de tanto, o sea, tanto estrés que eso era. ¿Y qué pasa? Que es un montón de estos pensamientos, como eran pensamientos negativos, porque nuestra mente, como les iba diciendo, tiende a a pensar en qué cosa puede ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere protegernos, porque quiere que nos preparemos. Entonces, de la misma manera, al no saber cómo entender esto, comencé a generar muchos más pensamientos negativos y al no entender qué estaba pasando, yo comencé a atribuir y hacer como que la igualación de si es que tengo pensamientos negativos, tengo pensamientos malos, eso quiere decir que soy una mala persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ser una mala persona, me causaba todavía más estrés. Entonces, eso se comenzó a hacer como una bola de nieve enorme. Y cada vez se volvió peor y peor, y mi estrés se volvió peor y peor. Y literalmente ya a ese punto ya no era solamente estrés, sino que estaba todo el día con ansiedad. Y esto fue a los 11 años y esto de acá lo tuve y lo desarrollé y se hizo peor y peor y peor hasta los 24, que ahora ya les voy a contar qué cosa pasó a los 24. Pero en ese transcurso de los 11 a los 24, como en verdad me daba mucha vergüenza tener estos pensamientos y como yo realmente pensaba que yo estaba loca y que no había forma, o sea, como que no había forma de curarme, que esto no le pasaba, o sea, yo creía erróneamente que esto no le pasaba a todo el mundo, que debía tener algún problema en el cerebro y que por eso estaba generando todos estos pensamientos negativos. Entonces, por eso es que yo como que en esa época nunca le conté nada a nadie, ni a mis papás les conté toda la verdad, ni a mi psicólogo, o sea,
fui a varias psicólogas y a ninguna psicóloga le pude, o sea, no me atreví a contarles así todo lo que pensaba, lo que me pasaba, todo, porque me daba vergüenza, porque pensaba que iban a decir, estás loca, no hay nada que se pueda hacer, no tienes remedio. Entonces ellos se imaginarán, ¿no? Como que prefería en ese momento vivir con la incertidumbre que quizás, bueno, quizás no estaba loca, a que alguien viniera y me dijera así, ¿no? O sea, esto de acá estás mal, no hay manera de curarlo, ¿no? Entonces, obviamente, sí, o sea, sin necesidad de decirles, se pueden imaginar, en verdad, que al no tratar esto por muchos años, se hizo peor. Y entonces, lo que empezó como un pensamiento negativo que no sabía cómo procesar, no sabía cómo entender, se convirtió en una ansiedad generalizada que desencadenó depresión, porque yo igualaba, como que decía, si estos pensamientos que tengo son malos, entonces yo debo ser una mala persona, y como soy una mala persona no me merezco ser feliz y no me merezco nada bueno en la vida. Y entonces eso generó también depresión, porque bueno, aparte de eso, en verdad, el estar todo el tiempo continuamente con ansiedad, una ansiedad debilitante que no me permitía vivir mi vida bien, que cada vez que comenzaba a vislumbrar un poco de felicidad o algo bueno que estaba pasando en mi vida, inmediatamente mi cerebro me está diciendo, alerta, no te lo creas, en verdad no va a durar por mucho tiempo, porque después tu ansiedad va a regresar y no te va a dejar disfrutar del momento, ¿no? Entonces inmediatamente mi estado como de felicidad, o sea, se veía saboteado totalmente, o sea, yo me autosaboteaba, pero continuamente. Entonces eventualmente todo esto generó un montón de depresión. Y llegó un punto antes de los 24 en el que tuve un verano que simplemente estaba en depresión absoluta, no tenía ganas de hacer absolutamente nada. A las personas que sufren de ansiedad y depresión las entiendo, porque es bastante fuerte, en verdad, el vivir así. Y el sufrir de depresión y sentir que realmente no quieres hacer nada, que nada te interesa, que nada te mueve, que no quieres levantarte de la cama, que quieres dormir todo el día, que no hay nada que te interese, da miedo realmente, ¿no? Así que bueno, todo eso se desencadenó así, ¿no? Y es increíble, en verdad, cuando me pongo a pensar todo el conocimiento que tengo ahora sobre nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, sobre nuestra mente, y miro hacia atrás y me doy cuenta que todo se originó porque en algún momento tuve este pensamiento que yo lo categoricé y lo juzgué como un pensamiento loco que solamente yo tenía, y luego eso hizo que se generen mucho más pensamientos negativos, y siempre había esta asociación, esta identificación con mis pensamientos, ¿no? Como, si es que estoy pensando esto, ha de ser verdad. Si es que este es mi pensamiento y esto es lo que estoy pensando, entonces eso indica, indica mi valor como persona, ¿no? Como si tengo malos pensamientos y pensamientos negativos, entonces debo ser una mala persona y debo ser negativa y no me merezco ser feliz, ¿no? Y como que había hecho todas estas ecuaciones totalmente equivocadas, todo por no entender cómo funcionaba mi cerebro, por no entender que nuestro cerebro, o sea, es normal que genere un montón de pensamientos negativos. Como les decía, como les decía, creo que no me acuerdo qué momento les he dicho, pero tiene como que este enfoque negativo y el de escanear por como amenazas en nuestro entorno, porque eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir y a evolucionar y a llegar a donde estamos ahora, ¿no? Pero obviamente esa misma capacidad, ¿no? De escanear por los peligros y que nos ha ayudado a evolucionar y a sobrevivir ante cualquier circunstancia, también tiene su lado negativo, porque obviamente se pueden desencadenar estos problemas, ¿no? Entonces, en fin, de ahí, después de ese verano que tuve muchísimo, o sea, que bueno, estuve completamente deprimida. No me acuerdo realmente cómo fue que salí de la depresión, pero estoy casi segura que tuve que ir a un psicólogo. No estoy segura como de la línea de tiempo, pero estoy casi segura que terminé yendo a una psicóloga, me dieron pastillas y como que eso me niveló. Pero el tema también es que de los 11 a los 24 fui a varias psicólogas, en algún momento me dieron pastillas, pero en el momento en que me sentía mejor dejaba la terapia, dejaba las pastillas, entonces siempre era como
sube y baja, en crisis o como que neutral, nunca así feliz, porque como ya les decía, si no me autosaboteaba porque sentía que no lo merecía, ¿no? Y bueno, esa fue mi vida. Cuando comencé la universidad, como ya se imaginarán, mi universidad, o sea, salir del colegio, ir a la universidad ya es un cambio bastante fuerte. Mi universidad era súper fuerte, súper exigente, entonces se generaron todavía mucho más estreses en mi vida, como ya se pueden imaginar. Y en algún momento, entre el estrés de mis crisis internas, de la universidad, de problemas familiares en mi casa, me terminaron llevando a tener un tal ataque de pánico que yo ni siquiera sabía que era un ataque de pánico, que literalmente terminé en emergencia, en una clínica, ¿no? Y me estaban tratando de ver qué cosa es lo que tenía, y la persona que me estaba atendiendo me dijo, mira, no tienes nada, ¿verdad? No hay nada raro, fuera de lo común. Yo creo que estás súper estresada y mi recomendación es que te tranquilices, porque lo que sea que te está estresando en la universidad o en tu vida o etcétera, no vale la pena estresarse. Y va a ser peor si es que te da un surmenage o algo como que más crítico y te tenemos que mandar a descansar por 6 meses y no puedes hacer nada. Así que más vale que como que te desestreses, ¿no? Entonces eso como que me asustó un poco, porque en esa época yo también era, si ustedes son peruanos entienden esta palabra, era súper chancona, y eso quiere decir que era súper estudiosa y era como que siempre me quería sacar buenas notas y estudiar, o sea, y quería como que avanzar, etcétera, y eso también me generaba un montón, yo me ponía un montón de presión sobre mí misma, pero el hecho de que me dijeran, oye, te puedo mandar a descansar por 6 meses, y es el hecho de eso, pensar en atrasarme o eso, me dejó así como que, ya, no, tengo que calmarme, ¿no? Entonces, eso me ayudó por un tiempo hasta que a los 23 o 24, no estoy muy segura de la edad, creo que 23, 24, ya no me acuerdo. Pero bueno, una de las cosas, obviamente cuando crecí, ¿no? Y ya como que tuve un poco más de independencia, es que como que mi ambiente familiar en mi casa como que se había deteriorado un poco, ¿no? Al yo crecer, mis papás estaban teniendo cada vez más problemas, y como una forma yo de liberarme de todo eso, ¿no? Recurrí a básicamente o sea, como que salir lo más que pudiera de mi casa. O sea, básicamente yo no vivía en mi casa. Y de hecho, o sea, me acuerdo que en esa época mi papá, creo que, o no sé qué, me decían como que era pata de perro porque siempre estaba como que fuera de mi casa. Pero la realidad en verdad es que esa era una forma para mí de lidiar, o mejor dicho, evitar todo lo que pasaba en mi casa para no estresarme más, porque ya de por sí yo andaba estresada con la vida, con el mundo, con todo lo que me pasaba internamente. Entonces ya se imaginarán agregar más estreses, ¿no? A esta ecuación. Así que esa era mi forma de lidiar con lo que pasaba en mi casa. ¿Y qué pasó? Que las cosas se pusieron peor entre mis papás, y en algún momento, un fin de semana, como que yo me fui a la playa, ¿no? Y después así del domingo, no, el lunes de la playa me fui directamente al trabajo. Y luego mi mamá me llama y me dice, oye, por si acaso, me he ido de la casa, que sepas, con tu hermana, o sea, y bueno, puedes venirte conmigo, puedes quedarte con tu papá, como quieras, pero no voy a regresar, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad es que, aunque yo ya me olía un poco de que las cosas iban a terminar como que en una separación, algo, y sinceramente creo que era lo mejor para mi familia, y todavía sigo considerando que era lo mejor, que ha sido lo mejor que le ha podido pasar a mi familia, ¿no? Porque ahora somos mucho más unidos y hemos crecido como personas y, en fin, somos completamente distintos a como éramos antes, y somos una familia muy unida a pesar de no estar o sea, que mis papás no estén unidos así como que en matrimonio, ¿no? Pero bueno, en ese momento eso desató la crisis más grande que o sea, que había tenido en mi vida hasta ese momento. Y para mí ese fue el momento de el ya se acabó, tengo que hacer algo respecto de esto. O sea, no puedo más. O sea, había llegado en la época de universidad a literalmente automedicarme con ansiolíticos que mi papá tenía, que yo me robaba en la noche o en el momento que pudiera, para automedicarme para poder dormir, porque a veces estaba en tales momentos de estrés y ansiedad que literalmente temblaba en mi cama, o sea, temblaba en mi cama del estrés y de la ansiedad.
a ese extremo y no podía dormir, no podía pegar el ojo y quería dormir, entonces usaba ansiolíticos, me automedicaba y bueno, cuando pasó esto con mis papás, obviamente fue como que ya la gota que derramó el vaso para mí fue así lo peor de lo peor, a pesar de que realmente no era lo peor de lo peor, o sea, para mí eso fue como la gota que derramó así el vaso en el sentido de que así es como mi peor crisis empezó y ese fue el momento en el que dije, se acabó, tengo que hacer algo al respecto. No sé qué cosa habré dicho yo en el trabajo que una amiga muy querida del trabajo me dijo, oye, anda mi psicólogo, es excelente. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a probar un psicólogo más y ahora sí les voy a tener que decir todo porque ya no puedo vivir así. O sea, literalmente yo no sé qué hubiera pasado en mi vida si no hubiera encontrado ese psicólogo porque sinceramente qué difícil vivir así. O sea, era bien difícil. Entonces, después de haber probado un montón de cosas y haber entrado y salido de sesiones, fui a este psicólogo y me dijo, ay, o sea, como que literalmente en la primera cita me dijo, ay, bueno, lo que tienes en verdad es ansiedad generalizada, tienes depresión y creo que también tienes trastorno obsesivo compulsivo, pero no te preocupes porque esto le pasa a muchísimas personas y es algo muy común y es algo o sea, con lo cual yo tengo muchísima experiencia, he ayudado a muchísimas personas a recuperarse de esto y vas a ver que así que en unos meses, o sea, si es que realmente te enfocas y te comprometes con esta terapia, vas a poder lograr sobrepasarla y vas a estar bien, ¿no? Y vas a poder hacer tu vida normal, etcétera. Y yo como que ¿qué? O sea, no podía creerlo realmente, porque después de haber sufrido años, o sea, desde los 11 hasta los 24, o sea, 13 años, pensando que estaba loca, que no había remedio, que nadie me iba a poder ayudar, que yo era la única que tenía todos estos problemas, el haberme sentido tan sola en esa situación, el no haberme abierto porque me daba vergüenza, ¿no? Y que me viniera a decir, wow, o sea, un montón de gente le pasa esto, sí, no te preocupes, vas a poder curar. O sea, yo así lloré creo que una hora completa de sesión porque estaba así como que en crisis total y ya no podía más con mi vida, ¿no? Y o sea, esa primera sesión para mí lo cambió todo, porque yo después de ese momento fue como que así como, o sea, así como chancaba, o sea, para la gente que no es de Perú, así como estudiaba así a lo bestia en la universidad y era así como que, súper aplicada, lo mismo hice para mi terapia, me comprometí a 1000, en ese momento yo ya estaba trabajando, así que me pagué, o sea, dije, esto de acá me lo pago yo, es mi inversión en mí y literalmente me volví la mejor, no sé, clienta, qué sé yo, o sea, no clienta, como paciente de mi psicólogo. O sea, literalmente lo que me decía que hiciera, lo hacía. Y él en particular, y aquí voy a entrar un poco a cómo exactamente fue mi recuperación, al menos en ese momento, ¿no? Yo así me comprometí a 1000. El tipo de compromiso que uno tiene cuando dice voy a hacer absolutamente todo lo que está en mí, me voy a entregar completamente a este proceso hasta que me recupere, hasta que, como dice, hasta que queme el último cartucho, hasta que haga todo, hasta que me recupere y me voy a recuperar. Y en verdad esa sensación de que sí voy a poder con esto, o sea, me la dio él porque obviamente me aseguró, ¿no?, que podíamos trabajar en esto y que había, o sea, ayudado a otras personas con esto. Entonces eso fue como que algo que cambió la dirección y mi forma de ver este problema, ¿no? De sentirme sola, sentí que comencé a ver la luz, por así decirlo. Entonces, él en particular, el tipo de terapia que hicimos es terapia cognitiva conductual, que de hecho es muy buena para tratar con ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y varios de estos trastornos. Y literalmente, o sea, el libro que me daba, libro que me leía, así me los comía, en verdad. Ese año me dediqué a 100%, o sea, mí. Y, o sea, dejé de hablar con un montón de gente, dejé de hacer un montón de cosas que normalmente hacía. Todo lo que me decía, por favor, deja de tomar, deja de fumar. En esa época fumaba cigarros, ya se imaginan. Hace muchos años, cosas que ustedes no saben, imagínense. Tienes que dejar de fumar, tienes que dejar el café, tienes que dejar esto, tienes que dejar el otro. Como que todo lo que él me dijo que hiciera, yo lo hice. Luego tenía que hacer estos ejercicios en un como que cuadernito diario, ¿no? Donde escribía, o sea, era como un análisis continuo de mis emociones, ¿no? Cómo me sentía en cada momento. Y luego él me enseñó a identificar lo que en inglés se llama ANTS, es como que Automatic Negative Thoughts, que es
pensamientos negativos automáticos y me dio una lista como que con todas las categorías de pensamientos automáticos, ¿no? Y la explicación de cada uno para que yo pudiera identificarlos. Entonces comencé como que escribir todo el tiempo cuál era mi emoción, ¿no? Y luego tenía que, uno normalmente cuando reconoce, o sea, cuando estás pasando por estos momentos difíciles o en cualquier momento de tu vida, lo primero que reconoces normalmente es tu emoción, ¿no? Has sentido una emoción, pero lo que no nos enseñan es que nuestras emociones nacen de nuestros pensamientos. Entonces, él me enseñó a identificar estos pensamientos que creaban mis emociones, especialmente las emociones que eran, que no me favorecían, ¿no? O que eran como que fuera de lo normal, fuera de lo común. No fuera de lo común, pero más como exageradas, por así decirlo. Entonces, pensamientos y patrones mentales exagerados y distorsionados, que era lo que yo tenía, ¿no? Van a generar emociones y reacciones distorsionadas y exageradas. Entonces, las cosas más pequeñas, o sea, podían desencadenar los momentos, o sea, como que el estrés y ansiedad y depresión más grandes de la Tierra, porque en mi mente todo se hacía enorme. Entonces, por medio de ese ejercicio de identificar mis emociones por un lado y luego comenzar a identificar qué cosa es lo que estaba pensando, luego en la tercera columna me hacía poner todas las cosas, o sea, como que refutar mis propios pensamientos racionalmente. ¿Es acaso ese pensamiento verdad? Efectivamente va a pasar eso. Estoy estoy con una bola de cristal tratando de leer el futuro que ni siquiera sabe si ha pasado, ¿no? Porque o sea, el tema con la ansiedad, en verdad, es que nosotros, o sea, una persona que sufre de ansiedad, está como que continuamente previendo que algo malo va a pasar, ¿no? O que esto es terrible, ¿no? O que las cosas son más feas de lo que son en realidad, o como que todo lo catastrofiza, todo lo hace más grande. Como que no ve la posibilidad de que algo bueno pase en el futuro, se está enfocando un montón en eso negativo que pasa. Entonces, al tener ese problema, ¿no? Uno tiene que, o sea, yo así escribía todo el tiempo y luego refutaba todos mis pensamientos, ¿no? Decía, son verdad, son no sé qué, y los racionalizaba, y eso hacía que hizo que con el tiempo comience a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo todo terrible, así fuera desproporcionado, distorsionado, entonces todo se hacía más llevable. Esa fue una de las primeras cosas. De ahí, varios libros que me recomendó. Y algo que también hicimos es que, como yo estaba en tal estado de crisis, me dijo, te va a ayudar muchísimo el ir a un psiquiatra y que te dé pastillas. Estas pastillas, y me lo dijo desde el inicio, no son tu cura para siempre y no las vas a tener que tomar para siempre, son solamente por un momento bien específico y corto, y lo que van a hacer es primero asegurarte de que tu estado de ánimo esté un poco más parejo para que nuestras sesiones puedan llevarse a cabo de manera más como que más llevadera, para que podamos ser más efectivos. Y por otro lado, otra de las pastillas que me recomendó era una pastilla que hacía que o sea, cuando uno sobrereacciona y está en ansiedad total, la amígdala, que es la que está como que, o sea, como que se encarga de alertarte del peligro, está como sobredimensionada, ¿no? Entonces, lo que él me decía es que esta pastilla lo que hacía era como que reducir esa sobrereacción y sobreestímulo y sobreutilización de la amígdala para que yo dejara de como que reaccionar o sentir ansiedad hacia todo lo que pasaba en la vida, ¿no? Hasta las cosas más pequeñas. Entonces me dijo, o sea, eso con las pastillas, en verdad, yo odiaba tomar pastillas, en general no me gustaba, pero como me dio ese objetivo específico, entonces pues dije, ya, genial, lo hago, ¿no? Y al final él me dijo como que más o menos un pronóstico de que yo debería dejar de tomar esas pastillas más o menos en un año, al final las dejé de tomar en 6 meses, porque literalmente me apliqué tanto a mi terapia que así, o sea, hice una recuperación que él le llamó como que muy rápida, ¿no? Como que yo muy empeñosa lo hice como que es lo más rápido que pude, por así decirlo. No que la rapidez sea algo que haya yo querido, pero como que en algún momento, o sea, yo empecé mi terapia en marzo o abril, creo, del 2017, creo que era, ya no me acuerdo. Y él me dio de alta y me dijo,
ya estás bien, o sea, como que ya puedes irte en paz y si es que necesitas ayuda, aquí estoy, pero ya estás bien, en enero del 2008. Entonces fue realmente como que bastante más rápido de lo que yo hubiera pensado para haber sufrido de esto por 13 años, ¿no? Y algo que también me ayudó en ese año enormemente y que me sigue ayudando hasta ahora y que yo considero que es la razón por la que yo he seguido, o sea, he seguido bien por todos estos años, es que justo creo que a las semanas de que yo comenzara terapia, me fui de viaje con mi mami y conocí a un chico que estaba metido en todo lo que era desarrollo personal, o sea, libros de espiritualidad y una serie de cosas, ¿no? Y yo en ese momento estaba como que tan abocada a mi recuperación que literalmente, o sea, le conté toda mi historia, ¿no? Y le dije, esto es lo que me está pasando y me dijo, deberías leer este libro y no sé qué. Entonces me mandó literalmente como 1000 libros y yo literal era una esponja, en verdad. O sea, todo lo que me encontraba en mi camino, ¿no? O sea, que me pudiera ayudar, así lo utilizaba. Entonces me contó del libro de Eckhart Tolle, El poder de The Power of Now, sí, El poder de la hora. Me contó el curso de milagros, hablamos sobre eso, sobre metafísica y una serie de cosas en verdad que yo nunca en mi vida había escuchado antes. Y ese fue el inicio de mi transformación y, o sea, mi transformación total y mi camino, o sea, el inicio de mi camino hacia ser la persona que soy hoy día, hacia ser la persona que ama el desarrollo personal y siempre superarse, ¿no? Y bueno, esas son las 3 cosas que, o sea, que tuve que hacer para recuperarme, ¿no? O sea, hacer terapia cognitiva conductual. Tuve que, o sea, yo en mi caso, o sea, me lo recomendó el psicólogo y como les digo, yo estaba 100% empeñada en curarme y dije, bueno, lo voy a hacer, voy a tomar las pastillas, ¿no? Y me aseguré de empeñarme y así esforzarme en mi terapia, como él me había dicho, las pastillas solas no van a hacer nada. Si es que tú no haces los ejercicios, si es que tú no enfrentas las cosas y, o sea, y haces todos los ejercicios y todas las cosas prácticas que te digo, entonces las pastillas no van a servir de nada. Lo que va a hacer la diferencia es la terapia. Lo que va a hacer la diferencia es tu constancia de examinar tus pensamientos y refutarlos, de comenzar a tratar de pensar diferente, ¿no? Entonces, esas 2 cosas y el hecho de haber encontrado la espiritualidad en esa manera en mi vida realmente me ayudaron a recuperarme. O sea, y yo les digo que la espiritualidad y todos los principios espirituales que ahora conozco y que creo son, o sea, han hecho una increíble diferencia en mi vida y en mi recuperación y en mi felicidad y en mi estado de paz, ¿no? Y algo que me acuerdo muy claro que mi psicólogo me dijo en ese momento es, una vez que una persona tiene ansiedad, es bien difícil que esa persona deje de tener ansiedad. No, como que una vez que eres ansiosa, ya como que te quedas ansiosa para siempre. Y yo sinceramente y eso ya es un poco de lo que les voy a contar en el siguiente episodio, que son todas las cosas que yo hice para asegurarme de, o sea, permanecer bien y seguir bien, en verdad, porque no se trata, es como que vas al gimnasio, ejercitas tus músculos, ¿no? Y no es que dejas de ir al gimnasio y tus músculos se quedan. Igual de la misma manera funciona con nuestro cerebro. Igual de la misma manera funciona con nuestros pensamientos. Si nosotros nos distraemos y dejamos de trabajar en nosotros, ¿no? Cuando hemos tenido algo así y dejamos de ser muy intencionales con lo que hacemos y con cómo vivimos nuestra vida, entonces sí, puedes regresar a ese estado de ansiedad, ¿no? Pero yo una de las cosas que hice fue que primero no me tomé como identidad como que soy una persona ansiosa y toda la vida lo voy a hacer. No, para mí, o sea, mira, yo le creía a mi psicólogo todo y lo amo, ¿verdad? O sea, le tengo un agradecimiento infinito, pero eso es algo que yo simplemente dije, no, yo no voy a tomar esto, ¿verdad? Yo no pienso que el ser una persona ansiosa sea una identidad y no me lo tomé así. Y yo he trabajado como una loca para llegar a este punto en mi vida en el que yo me siento que soy una persona muy feliz, que ve la vida de manera muy positiva, que goza de mucha paz interior y por supuesto que tengo momentos de estrés, de ansiedad y de todo como cualquier otra persona. Pero desde entonces hasta ahora nunca he tenido un ataque de pánico. Sí que he estado al borde, ¿no? Pero
todas las herramientas que tengo me han ayudado a regresar a mi centro y a mi estado de paz interior bastante rápido, ¿no? Entonces, incluso en los momentos más fregados, así, más retadores, más difíciles, igual he podido regresar a mi centro. Así que eso es, en verdad. Y bueno, eso es hasta ahora. Ahora, en el siguiente episodio les voy a contar, y espero que sintonicen el siguiente episodio que viene la próxima semana, les voy a contar todas las cosas que he hecho para seguir bien y para seguir mejorando y para seguir trabajando en mi mente. Porque creo que el entender cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente y entenderlas bien y basarnos en principios espirituales y llenar nuestra vida de significado y de cosas buenas, en verdad, y alimentar no solamente nuestro cuerpo, pero también nuestra alma y nuestra mente con cosas positivas, todo contribuye a nuestro bienestar, ¿no? Entonces, les he contado cómo es que llegué a ser una persona feliz en ese momento y el próximo episodio les voy a contar cómo es que he seguido trabajando en esto hasta el día de hoy y cómo sigo trabajando en esto y sigo manteniéndome sobre todo, ¿no? En esto. Así que eso es. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escuchar a cualquier persona que está pasando por temas de ansiedad, depresión, cualquier otro problema de este tipo emocional, mental. Mi mensaje principal en verdad es que hay esperanza, es que tenemos un poder increíblemente infinito para cambiar nuestra mente, para hacer que nuestro cerebro funcione distinto. Hay lo que se llama neuroplasticidad. Antes se pensaba que el cerebro, una vez que estaba de cierta manera, ya no se podía hacer ningún cambio, y ahora sabemos que si nosotros practicamos con intención el tener nuevos patrones mentales, nuestro cerebro literalmente cambia, ¿no? Cosas como la meditación literalmente pueden cambiar tu cerebro. Cosas como el tener más conciencia de tus pensamientos literalmente puede cambiar la forma en que tu cerebro es. O sea, como neuroplasticidad significa que las cosas, como nosotros vivimos la vida, enfrentamos la vida, lo que pensamos continuamente, como las emociones que tenemos continuamente, todo cambia nuestro cerebro. Y así como puede ser que estemos en un momento en el que estamos sufriendo mucho por ansiedad, depresión y cómo funciona nuestro cerebro con estrés, preocupación y un montón de cosas, tenemos la capacidad y tenemos el poder de cambiar esto. Y también quiero decir que si bien mi historia incluye un psicólogo de terapia cognitiva conductual y un psiquiatra y la espiritualidad, esa es mi historia y yo creo que cada persona necesita encontrar lo que funciona para ellos, ¿no? Entonces, yo les digo desde lo más profundo de mi corazón, no se rindan, hay esperanzas, no se tomen esta identidad, y eso ya vamos a hablar en el siguiente episodio más, no se tomen esta identidad de que soy una persona depresiva, soy una persona ansiosa, ¿no? Sepárense de esa identidad porque eso ayuda muchísimo y porque ustedes no son eso, simplemente tienen pensamientos ansiosos, tienen pensamientos depresivos y tus pensamientos no son tú. Y vamos a hablar más sobre eso en el siguiente episodio. Así que, sin más ánimos de hacer esto demasiado largo, nos vemos en el siguiente episodio. Y ya saben, si es que les gustó este video, denme unos, ¿cómo se dice? Thumbs up abajo, pónganle dedito hacia arriba, suscríbanse al canal de YouTube si es que están viendo esto en YouTube, si es que están escuchando esto, suscríbanse al podcast, eso nos ayuda muchísimo a esparcir más este mensaje. Y también si es que conocen a alguien que está pasando por un tema de ansiedad o depresión, envíenle y compártanle este episodio porque esto puede ayudar a esa persona a sentir que hay esperanza, ¿no? Y ya saben, si es que tienen alguna pregunta o si es que quieren, no sé, comentarme algo, lo que sea, escríbanme por Instagram o escríbanme por correo. Yo así, la más feliz de escuchar sus historias, de escuchar de ustedes y saber qué tal les ha parecido este episodio, si tienen alguna pregunta o lo que sea. Así que muchas gracias y un besito y nos vemos en el próximo episodio. Chao.